Bueno, buenas tardes. Aquí ya tenemos entonces nuestra doceava derivada, que como podemos ver es una multiplicación, es decir, que vamos a tener que derivar una multiplicación. Y la propiedad nos dice que cuando tenemos que f de x que multiplica a g de x, eso es igual a f de x sin derivar por g de x derivada más g de x sin derivar por f de x derivada. Entonces, pero antes de aplicar esta propiedad, vamos a denominar a este factor como a y a este factor de aquí como b. Por lo tanto, entonces, como nos dicen que tenemos que derivar f y también que tenemos que derivar g de x, entonces vamos a primero a tomar el a, lo derivamos, a tomar el b y lo derivamos, y luego sí vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, el factor a nos dice que es igual a ab por x2 menos a, que divide a la raíz tercera a x a la 3. Entonces, teniendo esto, podemos observar que tenemos entonces la derivada de una multiplicación y la derivada de una división, y la derivada de una división nos dice que tenemos que entonces nuestro denominador sin derivar por el numerador derivado menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador o el de abajo al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa propiedad, y entonces nos quedaría que el de abajo sin derivar por el de arriba derivado, pero entonces acá solamente lo vamos a expresar y luego sí ya lo vamos a derivar. Menos, entonces, la de abajo sin derivar por la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Como les acabo de mencionar, esto solamente lo estamos expresando. Ahora sí vamos a empezar a derivar. ¿Qué es lo que tenemos ¿Cuál es esta derivada de acá? Entonces, tenemos la derivada de una resta, por lo tanto derivamos cada uno de los términos, es decir, que va a quedar igual a la derivada de f de x menos g de x, es decir, que vamos a derivar a 2bx al cuadrado menos a. Entonces tenemos que entonces sería, dejamos a un lado nuestra constante y derivamos la x. Entonces esta propiedad nos dice que cuando tenemos que c que acompaña a una función, entonces dejamos la función a un lado y derivamos dejamos la constante a un lado y derivamos la función. Entonces nos quedaría como 2b. Entonces ahora esta x que está aquí con esta x al cuadrado, entonces vamos a bajar el cuadrado, y a la x en la potencia le vamos a restar 1, pues la propiedad nos dice que x a la n es la derivada de x a la n es igual a n por x, y esa x está elevada a la n menos 1. Por lo tanto, entonces nos va a quedar que abajo nos queda el 2, o sea, se baja el 2 y la x queda con exponente 1, menos la derivada de una constante, que como ya sabemos la derivada de una constante es igual a 0. Entonces nos quedaría igual a 0, menos, entonces es la de arriba sin derivar por la segunda derivada. Entonces para derivar esa tenemos que bajar el 3 y restarle a la potencia de la x1, es decir, que me queda x a la 2, y multiplicar entonces la potencia que tenemos en el numerador, que esa propiedad nos dice cuando tenemos un x elevado a la n y eso está elevado a la m, entonces es igual a x n por m. Entonces se multiplica y por eso me queda x a la 6. Posteriormente vamos a hacer la propiedad distributiva. Este x a la 3 multiplica al 2b, 2x menos 0, bueno, ahí ya nos daría otra vez 0. Entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva. Ahora entonces quedaría como 2b, 2x a la 4, porque entonces tenemos las 2x y cuando se están multiplicando, entonces las potencias se suman, como está aquí en la propiedad, que tenemos x a la n por x a la m, eso es igual a x n más m. Entonces nos quedaría la multiplicación, bueno, ahora nos da 0, menos, ahora hagamos esta misma distributiva hacia este lado, entonces nos quedaría como 6
todavía no vamos a romper ese paréntesis, nos quedaría entonces como 6b a la x a la 4. Recordemos que entonces acá se suman los exponentes de las x y menos 3x a la 2a. Todo esto sobre x a la 6. Luego, entonces vamos a romper ese paréntesis porque si tenemos que un negativo está fuera de un paréntesis y lo vamos a romper, entonces nos quedaría como menos x. Entonces todo lo que está acá se le va a operar el signo y entonces sería 2b2x a la 4 menos 6bx a la 4 más 3x a la 2 por a sobre x a la 6. Aquí simplemente lo que hicimos fue romper este paréntesis, este me queda negativo y menos por menos más. Listo, ahora sí, entonces hacemos aquí factor común por agrupación. Tenemos entonces que esto sería 2b a la 2 menos 3x a la 4. Entonces vamos a agrupar estos dos términos que están aquí, que vemos que tienen en común, tienen en común la x y con la constante. Entonces sacamos la constante, que vendría siendo 2, y sacamos nuestra x, que sería entonces x a la 2. Porque entonces cuando vayamos a multiplicar nuevamente eso nos va a quedar como entonces el factor común acá sería 2x. Entonces, porque cuando lo vayamos a multiplicar con esos que le sacamos factor común sería 2x a la 2 por bx a la 2, que ya nos daría entonces nuestra x al cuadrado, nuestra b sin ningún exponente y nuestra constante, que es 2, menos 3 porque 2 por 3, 6, bx a la 4. Recordemos que esto de aquí se suma, entonces aquí sería 2 para que me dé x a la 2 más 3a. Entonces aquí lo que hicimos en esta propiedad fue expresar esta misma x a la 6 pero con 2x, porque como sabemos la propiedad nos dice que cuando tenemos una x que multiplica otra x y que tienen diferente potencia, esas potencias, o sea, igual base, diferentes potencias, entonces esas potencias se pueden sumar. Entonces nos quedaría como más m. Por lo tanto, entonces, bueno, acá sacamos el factor común, cancelamos esta x2 con esta x2 y acá abajo solamente nos quedaría x4 y simplemente volvemos a reescribir lo que teníamos acá, pero entonces ya sin, pues cancelando este x a la 2. Posterior a esto, volvemos y le sacamos factor común a lo que tenemos acá adentro. Sí. Entonces simplemente lo que hacemos acá, factor común a lo que ya tenemos acá agrupado, que sería nuestra x, sería x menos 1. Recordemos que simplemente sacamos factor común a esto y lo que simplemente hacemos es volver a escribirlo sobre x4. Entonces, ahora vamos a derivar nuestro segundo factor, que es nuestra b, para luego sí entonces juntarlo. Entonces tenemos que b es igual a la raíz de a más bx a la 2 y b. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí lo que acabamos de hacer fue una reescritura para poder entonces aplicar la derivada por la función de composición, porque entonces nos dice que una función compuesta, la derivada de una función compuesta es igual a f de x por g de x en derivar por la derivada de la g de x, es decir, que es la primera derivada por la segunda por la primera derivada dentro de la segunda sin derivar por la segunda derivada.
Entonces aquí, para poder aplicar esto y que se entienda mejor, lo que hacemos es hacer una reescritura de lo que es una raíz cuadrada y la pasamos entonces a potencia, porque decimos que si tenemos una x elevado a la mn, eso es igual a la raíz de x a la m, o sea, la raíz enésima de x a la m. Entonces simplemente acá lo reescribimos, que sería 1 a la 2, porque recordemos cuando no aparece ningún número acá en la raíz es porque es una raíz cuadrada. Entonces seguimos, ahora sí, decimos, como lo acabo de mencionar, que derivamos la función compuesta. Entonces nos quedaría que la función de afuera sería 2x, o sea que bajamos lo que tenemos, o sea, tenemos una x, la derivada de una xn, eso es igual a bajar la n, multiplicarla por n, y esa n queda elevada a la n menos 1. Entonces nos quedaría abx por la n menos 1, entonces sería 1 medio menos 1, que sería 1 menos 1 medio, que multiplica entonces a la función de adentro, que sería a más bx a la 2. Entonces sabemos que la a es una constante, entonces nos da 0, que una función constante es igual a 0, más, entonces ahora vamos a ver, la b también es una constante, entonces la dejamos hacia un lado y derivamos entonces lo que sería la x, que sería bajar el 2 del exponente de la x, y la x me quedaría elevada a 1. Por lo tanto, entonces al hacer ya esta multiplicación, nos quedaría que 2bx sobre 2 a más bx a la 2 a la 1 medio, porque esta de aquí, recordemos, como está negativo, entonces se baja, y entonces sería simplemente la multiplicación de 1 por b2x. Ya. Entonces ahora sí vamos a empezar a juntar nuestros dos factores ya derivados. Entonces quedaría como que la y derivada es igual, entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente, de una multiplicación, porque venimos desde una multiplicación, entonces sería la primera sin derivar, o sea, primer factor, que sería nuestra a, que sería 2b, sería 2bx a la 2 menos a sobre x a la 3, que multiplica el segundo factor derivado, que sería este b, que sería 2bx a la 2 sobre 2a más bx a la 2 elevado a la medio, o sea, una raíz. Ahora sí, más la segunda sin derivar, que sería la b sin derivar, a más bx a la 2 multiplicada por la primera derivada, que entonces sería la a que nosotros acabamos de encontrar, que sería 2bx a la 2 más 3ax a la 4. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar a operar, a hacer simplemente multiplicar y luego hacer el sumando, que está acá. Entonces, para ello, multiplicamos primero esto con la propiedad que nos dice a b es igual a c sobre b. Entonces vamos a empezar a hacer multiplicación. Entonces sería el 2. Bueno, entonces antes de hacer esa multiplicación, acá caemos en cuenta de que podemos cancelar estos dos que están aquí, que nos queda de la siguiente manera: esto se cancela y este se cancela, porque como por una existe la propiedad que nos dice que si tenemos un AB sobre un AC, eso es igual a B sobre C. Entonces aquí se cancelan y ahora sí podemos hacer la multiplicación. Entonces nos quedaría como 2 que multiplica el bx a la 2. Entonces lo que hace es, las potencias de estas variables se empiezan a sumar. Entonces nos quedaría 2b a la 2, x a la 3 menos, entonces, distributiva, ¿no? X sobre, entonces se multiplica esto, ya simplemente nos quedaría x3 por bx a la 2, y esto que está entre una raíz, más ahora sí la multiplicación de lo que tenemos acá, que es derecho. X a la 2 por la raíz de a más bx a la 2 más 3a más bx a la 2.
Entonces así nos quedaría. Posteriormente seguimos aquí mirando qué otras cosas podemos cancelar, y en este factor, en esta expresión de acá podemos sacar lo que es factor común. Entonces nos quedaría como x al lado menos a sobre lo que tenemos acá abajo, que simplemente lo que hacemos es ver reescribir esta x a la 3, que era x por x a la 2, más pues multiplicado por lo que ya teníamos, para entonces poder cancelar esta x y poder cancelar esta x con esta x. Más, entonces ahora seguimos acá simplemente lo que hacemos es reescribir lo que ya teníamos. Entonces lo que hacemos entonces aquí ahora es aplicar, entonces cuando tenemos suma de fracciones lo que hacemos es lo que llamamos careta feliz. Los denominadores se multiplican, entonces el c se multiplica con el a y el d con el b. Y luego entonces hacemos la multiplicación entre este con este y entre este con este. Acá en la primera expresión simplemente lo dejamos expresar las multiplicaciones, pero entonces ya acá hicimos todas las multiplicaciones, y posteriormente entonces lo que pasamos a hacer es a simplificar, a ver qué factores comunes tenemos para operarlos o simplificarlos. En este caso entonces simplificaríamos el 2b2x a la 6, que se resta entonces con este factor, con esta expresión de acá, que también tenemos esa misma expresión pero en negativo. Y también cancelamos estas dos acá simplemente lo que hacen es operarse. Se operan estas dos, se operan porque aquí tenemos un 2 y acá solo un 1, entonces sería una resta, sería menos 3 a b a x a la 4. Y entonces, bueno, nos quedarían estas dos. Bueno, se operan son estas dos, se operan estas dos de aquí, se operan esta con esta y esta, esos tres quedan operados. Pero al operarse, entonces acá me quedaría 3 y acá también me quedaría más 3, por lo tanto se cancela y al final simplemente me quedaría este 3. Me quedaría entonces 3ax a la 2, 3a a la 2 por x a la 2 sobre lo que tenemos ya en la parte de abajo, que sería x2a más bx2 sería la raíz por x. Entonces simplemente lo que hacemos es volver a reescribir esto entre una raíz, y esta x con esta x se me va, y por lo tanto tengo mi respuesta, que sería 3a sobre entonces la raíz de a más bx a la 2 por x a la 4.